Buenas tardes a todos. Muy bien, abre tu Biblia en Jueces capítulo 3, versos 7 al 11, por favor. Dice, pero los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y se olvidaron de Él por adorar a las imágenes de Baal y de Acera. Esto provocó la ira del Señor y se encendió contra Israel. Y los dejó caer en las manos de Cusán Risatayín, rey de Mesopotamia, a quien sirvieron durante 8 años. Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él los oyó y levantó un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu del Señor estuvo con él cuando fue caudillo de Israel y salió a pelear contra Cusán Risatayín, rey de Siria, y el Señor le dio la victoria y lo hizo vencer a Cusán Risatayín. Después de esto hubo paz en la tierra durante 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Muy bien, estamos continuando con nuestro estudio del libro de Jueces. Y como les platicaba la semana pasada, vimos el proceso de Israel, el proceso decadente de Israel. Y hoy nos damos cuenta cómo, después de que el pueblo de Israel falló a Deuteronomio 6 para enseñarle las leyes a la siguiente generación, vemos ahora cómo lo que platicamos la semana pasada se empieza a cumplir. El pecado nunca se mantiene estático. La semana pasada vimos cómo el pueblo de Israel se aleja del Señor. La gente empieza a conocer quién es Dios, las promesas que hizo, cómo lo sacó de Israel, y luego comienza un descenso. Ahora comienza la idolatría. Hermanos, la vida muchas veces no se siente como una línea, se siente como una rueda. Y es como una rueda que no avanza. Imagínate a alguien que está en una caminadora, se sube, empieza a esforzarse y se esfuerza y se esfuerza y empieza a acelerar el paso y su reloj o su banda le empieza a decir que su corazón ya está haciendo un esfuerzo, ya registra unos latidos por minutos y empieza a sudar y empieza a sentir el trabajo en sus piernas, en sus brazos, pero no está avanzando ni un metro. Y así es la vida espiritual de muchos. Prometen cambiar, se esfuerzan y vuelven a caer y terminan en el mismo lugar. Gracias. Y terminan en el mismo lugar. Y eso es el libro de Jueces. Y si somos honestos, es un patrón que se presenta en la vida de muchos de nosotros. Lo que vemos en el verso 7 es la degradación. Punto número 1, olvidaron al Señor. Ese olvido no fue accidental. Un esposo, una esposa, un matrimonio no se deshace de la noche para la mañana. Se dejan de amar, se dejan de respetar, se dejan de considerar, dejan de ser intencionales y poco a poco dejan de hablarse, se dejan de escuchar, se dejan de buscar, y hasta que un día, aunque vivan juntos, ya no existe una relación matrimonial y son unos roomies. Nadie se olvida de Dios de igual manera. Nadie se levanta un día y ya no tiene una relación con Dios de golpe. Es un proceso de descuido, poco a poco.
Por eso es muy importante que no dejemos de congregarnos. Por eso es muy importante que no dejemos de leer nuestra palabra, la palabra de Dios, nuestra Biblia. Por eso es muy importante que no dejemos de estar sirviendo, no dejemos de estar practicando el bien, porque si no entramos en un proceso de descuido. El pecado no entra como una explosión en nuestra vida, entra como un abandono silencioso. En cada área donde tú has abandonado al Señor o te has alejado del Señor, va a comenzar a presentarse pecado, de la misma manera como en un cuarto que se descuida, poco a poco todo va bien, pero con el tiempo va apareciendo polvo, desorden, y con el tiempo va a aparecer moho en las paredes y de repente ese lugar es inhabitable. Imagínate que alguien tiene oro puro en la mano y lo cambia por monedas de plástico de juguete. Y obviamente tú vas a decir, eso sería una grave tontería. Pero eso es lo que hace el ser humano. Cuando cambia a Dios por todo lo que tú me quieras decir. Y aun cuando son cosas que pudieras considerar importantes. El placer, el dinero, el trabajo, la aprobación, el éxito, la tranquilidad, la paz de tener una chequera o una buena cuenta de banco. Cuando tu vida se está desgastando o se está invirtiendo en esas otras cosas y no en tu tiempo con Dios, tú estás cambiando oro por monedas de plástico. Y en el verso 8 vemos la respuesta de Dios. Y vemos cómo Dios se encendió en ira. Ahora, es importante decir esto, que es una ira santa. No es una ira como la de nosotros, injusta, desmedida, desconectada. Y esto es porque Dios es el único ser digno de suprema alabanza. Es el único ser que es digno de ser amado y de ser adorado. No puede haber otra cosa en nuestra vida que tenga ese lugar. A la gente le gusta comportarse como religiosa. Les he platicado esto algunas veces, de gente que ni sabe que soy pastor y que en el momento en que saben que soy pastor me empiezan a decir cosas religiosas. Ah, es pastor. Fíjese que yo me levanto todos los días dando las gracias a Dios. Y como les he dicho otras veces, a mí no me importa eso. No necesitas validarte delante de mí como una persona espiritual o religiosa. Tú sabes en tu vida diaria si has descuidado tu relación con el Señor. Y aquí van algunos conceptos por los que los cristianos descuidan su relación con Dios. Es porque están ocupados con su trabajo, alguien en la iglesia los lastimó, están enfermos. Creo que esas son las tres más comunes. Alguien los lastimó, están muy ocupados. Y te voy a decir algo. Ninguna de esos pretextos es válido. La palabra de Dios nos da claramente los pasos para que nosotros tomemos para resolver cualquier conflicto, cualquier situación. Y nunca un trabajo puede tener una prioridad más alta que tu relación con Dios. Yo te quiero animar en este punto a que no te alejes del Señor, a que no descuides tu relación con el Señor, a que no te descuides. Y vemos a Dios y decir, bueno, Dios, ¿por qué es tan severo? Bueno, Dios es un padre que disciplina a sus hijos. El buen padre no va a ver pasivamente cómo sus hijos se destruyen. No va a decir, bueno, yo quiero verme bien buena onda y bien amoroso y voy a dejar
que se destruyan, que caminen todo el camino, toda la senda hasta que se destruyan. Nunca se va a quedar cruzado de brazos. Si ve que un hijo se está metiendo algo dañino, te aseguro que va a gritar y va a intervenir, aunque le duela. Si no corrige un papá a su hijo, no lo ama. Si no lo disciplina, lo está abandonando. Y Dios no es un padre que abandone o que no ame. La disciplina de Dios no es rechazo, es rescate. ¿A cuántos aquí el Señor los ha rescatado? ¿Duele? Simón. ¿Mucho? Sí. ¿Es cómodo? Para nada. Pero es necesario. Así que vemos cómo el Señor en esa ira por el comportamiento de su pueblo, el Señor va a traer corrección. Y esta corrección es que va a permitir que en la ordenanza que les había dado, ustedes no se van a comportar como se comportan ellos. Ustedes me tienen a mí, no vayan a adorar a los dioses que adoran ellos. Bueno, el pueblo de Israel actúa neciamente y va y hace lo que le había dicho el Señor que no. Y entonces el Señor va a permitir en su disciplina que ese comportamiento que ellos tienen, al igual que esas otras naciones, Él va a permitir que esas naciones tengan dominio sobre ellos. Y esto es algo que necesitamos entender. Cuando tú estás permitiendo áreas en tu vida que están alejadas del propósito de Dios, donde estás ofendiendo a Dios, tú mismo estás trayendo y tú mismo te estás poniendo cadenas. Un ejemplo de esto es la fornicación. La palabra de Dios dice claramente en Corintios que el que fornica contra su propio cuerpo peca. Los vicios como las drogas, el alcohol, la ludopatía, ser workaholic, tú mismo te estás poniendo las cadenas. Y es lo que hizo el pueblo de Israel. Las personas que dicen yo hago lo que quiero, pero no pueden dejar el vicio. Dicen yo soy una persona adulta, déjame. Pero no pueden dejar una relación tóxica, o permanecen en un patrón de pecado. Déjame decirte que eso no es libertad. Es una esclavitud con apariencia de libertad. Y entonces aquí viene en el verso 9 el pueblo de Israel que clamaron. Y un clamor no es como ay Señor, sino que fue un clamor encendido, con gritos, con lamento. ¿Por qué? Pues porque lo que el Señor permitió sobre sus vidas fue sumamente doloroso, fue sumamente fuerte. Lo podemos comparar como con alguien que grita en un hospital. ¿Alguien ha escuchado gritos de hospital? Estremece. Es una persona que ya llegó a un estado grave, donde no le importan las palabras bonitas. Y es algo que quiero traer a la congregación. Miren, orar bien no es sinónimo de usar elocuencia. ¿Sale? Porque cuando una persona sube y ora, la gente dice, qué bonito oró. ¿Qué quiere decir eso? Que usó bonitas palabras, que se expresó bien. Pero yo te voy a preguntar algo. Si esos fueran los criterios, ¿Jesús oró bonito en el Getsemaní? No. Arrodillado,
con ansiedad, con la voz entrecortada, con sudor, con lágrimas, su nariz obstruida por los mocos, y clamando al Señor con grande angustia. Eso no es orar bonito, pero es orar bien. Cuando te digan, ora por mí, cuando un enfermo te diga, ora por mí, no quieras lucirte, no quieres usar palabras. Ora al Señor como si tú estuvieras ahí. A mí me ha dado, por muchos años, tuve migraña. Y yo recuerdo orar con migraña. En algunas ocasiones me ha dado gota. Y yo sé cómo he orado cuando tengo gota. He orado con angustia por mis padres, por mis hermanos. Y yo sé que es orar con angustia. Y yo quiero que en esta iglesia busquemos esa genuinidad al orar. Busquemos esa, que si tú en tu oración lo único que te sale decirle, Señor, ayúdame en el nombre de Jesús, esa es una buena oración. Que si cuando te piden orar por los alimentos te sale decir, Señor, gracias porque tenía muchas ganas de comer chilaquiles verdes, en el nombre de Jesús, amén. Esa oración está bien. Pero todos aquí no sabemos la oración del Señor, gracias por estos alimentos, bendícelos, santifícalos, gracias por las manos que los prepararon. Yo he escuchado a gringos orar así y digo, ¿y estos quién les enseñó? He escuchado esta misma oración en Colombia, en Cuba, en Panamá, y yo digo, pues no, que van las palabrerías, no. Entonces, dejémonos de tratar de impresionar y oremos como es. Porque yo los conozco, yo he escuchado a algunos cómo oran, y yo digo, así no habla. No importa cómo suena tu voz. No necesitas decir, voy a orar bonito. Voy a orar que los demás digan, wow. Grita si tienes que gritar. Pero pide ayuda, clama al Señor. El Señor nunca ha estado buscando oraciones elegantes. Nunca ha estado buscando a ver quién ora más con palabras más domingueras. El Señor está buscando corazones desesperados, corazones quebrantados. Y eso es lo que hizo el pueblo. Clamó al Señor. Y en el verso 9 y 10, y vamos a leerlo, por favor. Entonces los israelitas clamaron al Señor y Él los oyó. Y levantó como su libertador a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y aquí vemos como como buenas credenciales, ¿no? Es el hermano menor del conquistador, o sea, de la mano derecha de Josué. O sea, este cuate viene de una familia que sabe lo que es defender a Israel. Y Dios va a levantar a este hombre. Y no solamente que lo va a levantar, sino que el Señor va a estar con él. Estuvo con él como estuvo con Josué, como estuvo con Moisés. Y de esta manera Dios le estaba enseñando al pueblo, a pesar de cómo te estás comportando, a pesar de que me has ofendido profundamente en un adulterio espiritual, yo estoy contigo.
Cuando yo leía el libro de Oseas siendo soltero, yo decía, no hombre, no. Pero yo no entendía que el libro de Oseas nos ilustra perfectamente el Evangelio. Y es lo que hace el Señor. Nos compró, y aunque nosotros nos vayamos de infieles, el Señor le demuestra a Israel, yo estoy contigo, yo estoy aquí, no he renunciado a ti, no te he dejado, estás bajo disciplina, pero no te he dejado. Y yo te quiero decir a ti, quien sea que seas, que si tú has estado alejado del Señor, vengas a Cristo, te acerques al Señor, y te quiero asegurar que el Señor no te ha dejado uno solo de todos tus días. Y tal vez puedas decir, pero el Señor me ha perseguido, ha puesto espinas delante de mí. No ha sido por falta de amor ni porque su presencia no esté contigo, sino que te ha puesto esas espinas como disciplina para que no te destruyas. Pocas personas entienden por qué el Señor es celoso, pero necesitamos entender que Dios es el único digno. Y yo le he puesto este ejemplo a muchos. Imagínate que tú tienes a tus hijos y tú les provees y les das lo que necesitan. Y un día tu hijo te dice, no, tú ya no eres mi papá, tú ya no eres mi mamá. Ahora mi papá, mi mamá va a ser ese vecino de allá. ¿Tú qué le dirías? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre? Yo soy tu papá. No, es más, ya me voy de esta casa, me voy a ir a vivir con aquellos. Vendría un celo, ¿no? Ahora Dios es el único Dios perfecto y santo. Y la idolatría destruye al humano. Así que Dios va a levantar este caudillo para liberar al pueblo de Israel de este rey, Cusán. Primero nos dice que es de Mesopotamia. Y Mesopotamia como una gran extensión de tierra. Y luego nos explica bien que es el rey de Siria. Siria que está gobernando toda esa extensión de tierra. Así que al explicarnos esto, nos está diciendo que el contrincante no era cualquiera. No era una banda de ladrones, sino que era una nación fuerte, poderosa, que ya había subyugado a Israel. Y lo que vamos a ver es que en el capítulo anterior, si me acompañas al capítulo anterior, no, perdón, ahí, sí, en el capítulo anterior, por ahí va a aparecer Otoniel como parte de la conquista. Como un caudillo que va a ser utilizado. Y en este momento vamos a saber que Otoniel va a liberar al pueblo de Israel a través de las tribus que en ese momento todavía están organizadas hasta cierto punto. Ahorita no tenemos tiempo para verlo con detalle. Pero lo que vamos a ver de este hombre Otoniel es que perfectamente conocía al Señor y había sido parte de todavía del legado de lo que había dejado Josué y su hermano Caleb. Y Otoniel va a organizar un ejército, más bien que ya tenía organizado desde un capítulo atrás, y va a liberar al pueblo de Israel. Y va a traer un periodo de paz de 40 años. Y hay algo muy importante en esto. Vemos que Otoniel liberó al pueblo de Israel
¿De quién? Del rey. Y libera al pueblo de Israel de Siria. ¿Pero liberó al pueblo de Israel del verdadero problema? No. Imagínate a alguien que se está ahogando y llega un rescatista y lo saca del agua, pero lo deja ahí en la orilla sin tratar la causa, el verdadero problema. Y esta persona se recupera y días después se vuelve a meter al agua y se vuelve a estar ahogando. Eso es lo que hizo Otoniel. Rescató al pueblo de Israel, hizo un rescate real, totalmente factible, o sea, tangible. El pueblo de Israel tuvo un cambio de escenario de estar bajo esclavitud a estar en paz y libertad en un periodo de 40 años. Y cuando empezamos la semana pasada este estudio, y les dije, la mayoría de las veces cuando se ha visto este estudio del libro de los héroes, del libro de los jueces, analizamos a los jueces y vemos qué buenos fueron y somos animados con sus testimonios. Pero yo les dije, vamos a ver cómo estos héroes son incompletos. Y lo que hacen tiene un periodo corto, que no es suficiente. Y te voy a decir algo, iglesia, porque tú muchas veces has pedido, Señor, que mi matrimonio se restaure. Y el Señor obra en ti, en tu cónyuge, y viene un periodo de paz. Y luego vuelven a entrar en problemas. Y otra vez, Señor, ayúdanos en el matrimonio. No sirve de nada salir de un problema si el problema raíz sigue viviendo dentro de ti. Por eso en esta iglesia no creemos en el pastor va a orar por mí y todo se va a solucionar. El pastor va a hacer un llamado al frente, van a orar por mí y todo se va a solucionar. No. Porque lo que necesitamos es que tú entres en un proceso de santificación y conforme vayas madurando en ese proceso de santificación, te aseguro que los problemas que tienes en tu matrimonio van a ir saliendo porque fuiste liberado en la cruz del Calvario del verdadero problema. Ahora tienes que madurar. Y ahora viene un tiempo de paz temporal, ahí en el verso 11. ¿Cuánto tiempo duró la paz? 40. Oye, 40 años es un buen. Es mucho tiempo. Pero no es una paz total, es una paz temporal. Es un parche en la fuga. Es una tubería rota que está perdiendo agua. El pueblo de Israel no ha cambiado en su corazón. El pueblo de Israel en su corazón sigue queriendo aquello, pero vivir en paz. De la misma manera, muchas veces en la iglesia queremos solucionar las cosas a una manera carnal, pero tener paz. Queremos solucionar las cosas inmediatamente de corte, de una manera carnal, pero seguir sintiendo la paz y la tranquilidad de vivir en lo espiritual. ¿Y qué va a pasar con una persona que sigue coqueteando con esas ideas, que sigue pensando, un día de esto sí voy a meter el machetazo? Cuando les hemos hablado de proceso en la iglesia, tranquilo, el Señor va a ir obrando. No, yo quiero que obre ya. Y haces lo que quieras y lo que tengas que hacer para que la obra sea ya. Lo vemos claramente en la vida de Sara. Dios le había prometido un hijo y ella no esperó el proceso.
Ella resolvió carnalmente. Y la palabra de Dios nos dice claramente en Gálatas que lo que se siembra en la carne genera corrupción. Entonces, el pueblo de Israel nos ilustra a un cristiano o a una iglesia que quiere vivir la bendición de Dios, pero que está volteando para allá, diciendo, ay, aquello también está bueno, y que está con un pie aquí y un pie allá. Y así es la vida cristiana, entre comillas, sin una transformación interna. Gente que va de crisis en crisis, en crisis, en crisis. Si tú eres una persona que está pasando de crisis en crisis en crisis, por tu comportamiento, por tus decisiones, perdóname, pero necesitas verdaderamente una vida transformada en lo profundo. ¿Quién es entonces el verdadero héroe? ¿Quién es el que de verdad va a resolver esto? Y el médico que sí iba a restaurar esto, el médico que sí iba a curar esto, no va a ser Otoniel. Otoniel es una curita en la situación del pueblo de Israel. Es el doctor que te da un paracetamol para que ya no te duele la cabeza. Pero es Cristo quien viene a tratar la verdadera enfermedad. Es Cristo quien viene a arrancar el pecado de raíz. Cuando el Señor Jesús grita en el último momento, consumado es porque el Señor nos enseñó que sí se puede vivir una vida en santidad, que sí se puede vivir una vida en la que agradamos a Dios, y luego paga en sustitución por los pecadores. Él ya hizo la obra. Fíjate lo que dice Efesios, acompáñenme a Efesios. Perdóneme, en Colosenses. Estaba hablando de esto hace un ratito si tú tienes menos de 1 año y medio en esta congregación, tienes menos de 1 año y medio aquí con nosotros, necesito que vengan los domingos a las 9:30 de la mañana a pasar un tiempo conmigo, porque estoy enseñándoles a los que consideramos nuevos cómo hacemos las cosas en la iglesia, por qué las hacemos, cuáles son las doctrinas fundamentales. Y hoy les estaba platicando esto. Miren, que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Se los voy a leer en Reina Valera contemporánea. Cuídense que nadie los engañe mediante filosofías y huecas sutilezas que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo. Lo que tú necesitas es a Cristo. ¿Tienes problemas en tu familia? Lo que tú necesitas es venir a Cristo, no ir a sesiones de constelaciones familiares. Eso es una hueca sutileza. Tú necesitas tener seguridad en tu vida, paz en tu vida. Tú lo que necesitas es venir a Cristo, no leer el horóscopo. Espero que no haya nadie aquí leyendo el horóscopo. Esa es una hueca sutileza. Lo que tú necesitas para esta vida y la vida eterna, ya lo tienes en Cristo. No necesitas hacer pactos.
No necesitas liberación. No necesitas que te saquemos al chamuco. No tienes una maldición generacional. Porque tú ya estás completo en Cristo. Lo otro son huecas sutilezas. Son filosofías. Mujeres, ustedes no necesitan validarse y ser como hombres. Tú ya estás completa en Cristo. Varones, no necesitamos éxito para demostrar que valemos. Tú ya estás completo en Cristo. No te dejes engañar por tradiciones humanas. No te dejes llevar por principios de este mundo, que si tú te sacas un 10, vales más que tu hermano que se sacó un 8. Y papás, si alguien está haciendo eso con sus hijos, estás pecando y lo estás llevando a ira. No sé por qué, eso ni lo tenía, pero lo tuve que decir, no sé por qué. Si a alguien le queda el saco, póngaselo. Que siguen tradiciones humanas y principios de este mundo, pero que no van de acuerdo con Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Colosenses capítulo 2, verso 9, verso 10, y en Él, que es la cabeza de toda autoridad y poder, ustedes reciben esa plenitud. Tú ya estás bendecido. No necesitas, nosotros somos generosos porque Cristo es generoso y nosotros queremos ser como Cristo, ¿ok? No para recibir una bendición especial. No necesitamos hacer un evento aquí, de esos que se inventan, para que tú ofrendes una ofrenda especial, porque hoy vamos a orar especialmente por cáncer. Hoy vamos a orar especialmente por los que no tienen casa. Tú no necesitas hacer eso. Tú puedes orar, tú tienes acceso a la presencia de Dios. Y si no tienes casa, pregúntale al Señor, ¿por qué? Porque el Señor te puede decir, tú no. ¿Cierto? ¿Sí o no? No porque tu hermano de al lado estrenó camionetota Raptor, tú tienes que estrenar. Esa es una falacia. Así que, mis amados, lo que nosotros necesitamos es Cristo. Él vino a arrancar el pecado de raíz. Lo que hacía que el pueblo de Israel estuviera siempre en el mismo patrón era su total corrupción. El ser humano está totalmente depravado. La gracia común nos sostiene a la humanidad, aunque está perdida, la sostiene para que no nos hagamos garras. Es una gracia común. Pero el ser humano en sí mismo solo desea el mal. Cuando una persona dice, yo quiero tratar bien a mi esposa, es la gracia común. Pero solamente alguien que está en Cristo y que ha sido transformado y nacido de nuevo, tiene la capacidad de tratar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. Y por eso está ese requerimiento. Cristo no vino a quitar los síntomas. Cristo no viene a hacerte una vida mejor. Cristo vino a arrancar de raíz todo lo que era contrario a Dios. El Señor, utilizando lo que les dije hace rato de subirte en la caminadora o en la elíptica,
El Señor vino, rompió la elíptica, te baja de ahí y te dice, ven, vamos a caminar. Hay un propósito para ti, hay un destino para ti, y es que te parezcas a mí. Si algún día te dijeron, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida, no son las naciones, no son las empresas, no es el dinero, no es la prosperidad, es que te parezcas a Él. No hay nada mejor que el ser humano pueda perseguir que parecerse a Cristo. Cristo no vino a ayudarte a vivir mejor en tu ciclo, vino a sacarte de él. Acompáñame a Romanos. Capítulo 5, verso 1. Dice el verso 1. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo que hizo Otoniel fue, ¿cuánto duró? 40 años. La paz que el Señor Jesucristo compró en la cruz, ¿cuánto va a durar esa paz? Para la eternidad. Dice, por quien tenemos también por la fe acceso a esta gracia, en la cual estamos firmes. Ahí no dice, el Señor sabe cuáles son tus problemas morales, el Señor sabe en qué fallas. Tenemos que parar, iglesia, de buscar estar bien. Porque tú ya estás firme en Cristo. Y la evidencia de tu pecaminosidad, lo que quiere decir es que el Señor sigue trabajando en ti. El que inició la buena obra, que hice, la va a terminar. ¿Hay evidencia en tu vida de que todavía la riegas? Tienes que permanecer en ese río. Tienes que permanecer. Vamos rápidamente a Romanos 8, 28. Verso 30. Ya entendimos que el propósito para el cual el Señor murió, resucitó, nos justificó, nos santificó, es para que seamos como Él, ¿cierto? Vamos a ver el proceso. A los que predestinó, ¿quién tuvo algo que ver aquí para su predestinación? Nadie, ¿verdad? Lo hizo Él, ¿cierto? A los que llamó, ¿alguien hizo algo aquí? ¿Pagó algo? ¿Hizo algo para que Él te llamara? ¿Quién lo hizo? Él. A los que justificó, ¿alguien aquí hizo algo para sumar? Señor, yo te ayudo tantito en mi justificación. Nada, ¿verdad? Y a los que justificó también los glorificó. ¿Quién va a hacer la glorificación? ¿Nosotros o Él? ¿Quién se va a llevar el crédito de tu santidad? ¿Nosotros o Él? Ahora, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Perseverar en la fe, perseverar en la palabra. ¿Quién va a hacer la obra? Él. ¿Quién nos va a santificar? Él. La clave es, no te alejes del Señor. Así que, mis amados, tenemos que darle gracias a Dios que no levantó a un Otoniel.
sino que levantó a un sustituto. Un juez ve a un culpable y lo condena, pero en vez de castigarlo, el juez baja del estrado, toma su lugar. ¿Eso es justo? No, a nuestros ojos, pero se llama gracia y es justo lo que hizo el Señor. Romanos 5:8, donde estábamos hace un ratito. Verso 6. Porque a su tiempo, cuando aún éramos débiles, Cristo murió por los pecadores. Y ahí donde dice la palabra débil, no se refiere a que podías obedecer tantito. Se refiere a alguien totalmente anulado. Es difícil que alguien muera por un justo, aunque tal vez haya alguien quien se atreva a morir por una buena persona. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mucha más razón, ahora que ya hemos sido justificados en su sangre, seremos salvados del castigo por medio de Él. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo, mucho más ahora que estamos reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solamente esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Te quiero pedir un favor, deja de interpretar la vida sin Cristo. Deja de interpretar tus caídas sin Cristo. Deja de interpretar tus luchas morales sin Cristo. Ya estás en Cristo. Si tú has nacido de nuevo, tú ya estás completo en Él. Tú ya eres santificado en Él. ¿Hay retos? Sí hay retos. Pero tenemos que caminarlos, hermanos. Otoniel fue una buena respuesta. Buena. Dios lo levanta, Dios está con él, Dios lo acompaña en la lucha, Dios le da la victoria. Israel tiene un buen periodo de 40 años. Tranquilos. Bueno. Pero lo que vamos a saber la próxima semana es que el ciclo se va a volver a repetir. Otoniel es una buena respuesta, pero Cristo es la solución. Otoniel detuvo el problema, pero Cristo transforma el corazón que genera el problema. Otoniel trajo descanso, pero Cristo trae verdadera vida eterna, con una paz que sobrepasa el entendimiento, con un gozo que está más allá de las circunstancias. Puedes estar en medio de tribulación y vas a tener gozo. Son muchos los testimonios de personas que han pasado por crisis fuertes que me dicen, me siento mal, sí me siento afectado, pero yo creí que me iba a sentir mucho peor. Yo creí que iba a estar muriéndome. ¿Y sabes qué? Me siento sostenido por el Señor. Así que, mis amados, en esta tarde te quiero pedir que cierres tus ojos y que le pidas al Señor no un Otoniel. Y Señor, aquí están mis problemas. Tú sabes cuáles son mis problemas. De toda índole. No te voy a decir, entrégaselos al Señor y hay que el Señor se haga bolas. No. Lo que dice la palabra de Dios es que pongas tu ansiedad en Él, no los problemas. Pon tu ansiedad en el Señor y dile, Señor,
Gracias porque estoy en Cristo. Gracias porque estoy completo en Cristo. Gracias porque has iniciado una obra en mí. Mi Señor, tú nos has prometido provisión. Te ruego, Padre, por tu iglesia, que está metida en diferentes problemas, circunstancias. Mi Señor, te ruego que sigas tratando con nuestro corazón. Y sí, Señor, te pedimos milagros en estas diferentes situaciones, pero si tú has permitido estas situaciones para disciplina nuestra, Señor, caminaremos la disciplina. Mi Señor, te ruego por aquellos que están alejados de ti. Te ruego que esta palabra toque sus vidas para que puedan venir a ti, Señor, y se entreguen a ti totalmente. Si hay alguien aquí que no te conoce, Padre, que nunca había escuchado esto, Padre, te ruego que hoy que los hagas dignos de tu supremo llamamiento y que estas personas puedan venir a ti, rendirse, como aquel hijo pródigo, venir y reconocer su pasado, reconocer todo lo que han hecho, arrepentirse y venir a ti, Señor. Te ruego, Padre, por cada uno de nosotros. Hay muchas áreas en nuestras vidas que a veces nos desalientan, Señor, porque no vemos como mucha evidencia. Pero luego hay otras áreas que nos hablan de que sí, hemos nacido de nuevo gracias a ti y sí vemos cambios. Te ruego por aquellos que han sido desalentados por sus tropiezos, que puedan confiar en ti, que tú no los abandonas, que tú estás con ellos. Y que nuestros esfuerzos, Señor, sean permanecer en ti, en las disciplinas espirituales, en tener una vida íntima contigo, reconociendo que tú vas a hacer la obra. Señor, no queremos otonieles en nuestra vida, te queremos a ti. Señor, opera en nuestra vida todo aquello que está causando ciclos de pecado, ciclos de corrupción, ciclos donde nos alejamos de ti. Te agradecemos por tu santa palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, iglesia.